Diga conmigo, armas espirituales y sus funciones, ¿verdad? Todo este mes vamos a estar hablando de armas espirituales y sus funciones. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado armas? Ahorita estábamos hablando de la oración. La oración es un arma que Dios nos ha dado, hermano, ¿verdad? La oración es un arma que Dios nos ha dado, es una autoridad, es una AK-47, es un misil, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Dicen que cuando David le lanzó la piedra a aquel gigante, ¿verdad? Se la lanzó pero con una arma que se llamaba la oración. Y esa piedra, dicen los expertos, cuando David se la lanzó en el nombre de Jehová de los ejércitos, dicen los expertos que esa piedra en el aire se convirtió en un misil. Por eso se le penetró hasta la mitad a Goliat y lo destruyó, ¿verdad? Entonces son armas, la oración son armas. La Biblia dice que cuando estemos tristes que oremos al Señor, ¿verdad? Cuando tengamos una lucha, oremos al Señor. El hospital de los creyentes es la oración. Antes de irse para el Olivio, primero ore. Antes de ir a comprar, a gastar los 10 pesos ahí en el Ryder por un bote de Tylenol, el primero ore, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado armas espirituales y sus funciones. Y aquí, en esta noche, vamos a meditar en estos pasajes que vamos a leer. Jesús, hermanos, en este mes, ¿verdad? Aprendemos de las armas que Jesús usó y sus funciones, ¿verdad? Las armas que Jesús usó y sus funciones para poder derrotar a todos los enemigos que se enfrentaron contra él. Segunda de Corintios 10, ¿lo tiene? Versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué dice? Carnales, no son humanas, aunque somos seres humanos, pero las armas que nosotros tenemos no son humanas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para destrucción de, ¿qué dice? De fortalezas, derribando, dice, argumentos. Argumentos son pensamientos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces aquí encontramos, hermanos, un enemigo que se llama pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. Tenemos un enemigo que se llama pensamientos, esos argumentos que se levantan, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos ha dado armas no para pelear contra Satanás, sino con pensamiento. El blanco donde el diablo ataca es nuestra mente siempre, ¿verdad? Dicen que usted y yo somos lo que pensamos y lo que hablamos. Usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar, ¿verdad? Escúchela hablar. La identidad de nosotros lo forma lo que pensamos y lo que hablamos. Entonces aquí Dios nos ha dado armas para luchar con esos pensamientos. Y vamos a ver qué tipo de pensamientos cuando desglosemos este pasaje, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo es que el diablo ataca, pero son argumentos, son pensamientos caídos que levanta contra nosotros para estar desanimados. Hay gente, hermanos, que ni en el frío se goza, ni en la calor tampoco, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que estas armas que Dios nos ha dado, dice que son para luchar contra todos esos argumentos, contra la carne, ¿verdad? Esta carne de nosotros es perversa. Nosotros tenemos tres enemigos, tenemos al diablo, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús lo alejamos de nosotros, ¿verdad? Tenemos al mundo, que es el entretenimiento que hay, que cuando somos llenos del Espíritu Santo, vencemos toda moda mundana, ¿verdad? Y toda cultura mundana que pueda haber. Y el último es nuestra carne, ¿verdad? La sujetamos, ¿verdad? En el nombre de Cristo, pero siempre estamos luchando con ella porque no se va. La tenemos que andar arrastrando hasta que Cristo venga. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:30, ¿verdad? Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, por el cual dice, fuimos sellados hasta el día de la redención.
cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces el primer enemigo que tenemos es la carne, a través de los pensamientos, ¿verdad? Entonces aquí nos va a dar armas el Señor para pelear con la carne. Pero tenemos otro enemigo en Efesios 6:12 también y 13, que también tenemos que luchar con él. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Aquí ya no es con la carne. Este es otro enemigo. La lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino es ¿con quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ya, ¿verdad? El diablo opera desde el segundo cielo. Viene a operar aquí a la tierra, ya tiene su trono con los demonios. Recuerde que estaba en el tercer cielo, pero quería subirse al cuarto cielo, quería subir más arriba de Dios, pero Dios lo desbarrancó y lo tiró más abajo. Entonces, desde el segundo cielo, regiones celestes, ahí opera Satanás con todos sus demonios, viene a operar aquí a la tierra. Pero dice el 13, por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a estar estudiando este mes todas esas armaduras que Dios nos ha dado para que seamos guerreros en Cristo Jesús. Dice que podamos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? En el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firme. Estar firme. A veces todas las semanas tenemos un día malo. A veces en el mes tenemos días malos. A veces en el año tenemos días malos. ¿Y cómo vamos a estar en el día malo? ¿Llorando como la Magdalena? ¿O estar firmes ahí guerreando en el Señor? ¿Verdad? Porque hay algunos que en el día malo, hermanos, les da ansiedad, les da depresión, se quieren morir, se quieren ir para su país, se quieren mover de otro estado, ¿verdad? Se quieren desquitar con uno, con la gente. Pero no, en el día malo dice que hay que estar, dice, firmes, dice el Señor. Entonces, hermanos, aquí verdaderamente hay una guerra. Diga conmigo, hay una guerra. Hay una guerra primeramente en la mente del ser humano. En la mente es donde se ganan o se pierden las grandes batallas que nosotros vamos a tener. En la mente, ¿verdad? Ese es el primer enemigo, por eso Dios nos ha dado armas. Todas las tentaciones suceden en la mente, aquí. Ya de aquí se trasladan al corazón. Pero el ataque primero es en la mente. Si aprendes a manejar bien tu mente, vas a aprender a manejar bien tu vida. Mire qué interesante es, ¿verdad?, entender este tema, que si aprendemos a manejar bien la mente, vamos a aprender a manejar bien la vida. Necesitamos liberar la mente, hermano, de tantos que habla ahí, argumentos que el enemigo levanta. Necesitamos liberar la mente de pensamientos destructivos que atacan a nuestra mente, ¿verdad? Para sacarnos del propósito de Dios. Y eso no es fácil. Liberar la mente no es fácil, ¿verdad? Es difícil porque se necesita que nos entreguemos todo a Cristo. Se necesita una entrega total para vivir con pensamientos liberados. Entonces, los peores ataques que nosotros vamos a recibir del enemigo son en nuestra mente, ¿verdad? Son en nuestra mente. Las armaduras espirituales son para saber cómo mantenernos fuera del alcance de Satanás. Es el contrarrestar, ¿verdad?, esos pensamientos. Entonces la armadura espiritual es para estar fuera del alcance de Satanás, o cómo mantenernos fuera del alcance de Satanás. Entonces, si queremos estructurar este sermón, comienza aquí con el primer punto que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El verso 13 ahí de Efesios 6:13 dice que nos vistamos de toda la armadura, ¿verdad? Entonces el primer punto, hermanos, para poder usar las armas espirituales es que hay que vestirnos de
toda la armadura. La palabra vestirnos aquí de toda la armadura no es como ponerse un traje de graduación que usted se lo pone el día que se graduó y nunca más se lo volvió a poner. No, este es un traje que no te puedes quitar. Necesitamos estar vestidos todos los días porque no sabemos a qué horas el enemigo va a atacar. Usted viene al servicio los jueves y los domingos, pero el enemigo, hermanos, no ataca solo en jueves y domingos. Él se ataca 24/7. Entonces dice aquí que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los demonios, ¿verdad? Entonces Pablo lo que nos recomienda aquí es que para resistir los ataques de las tinieblas solo hay una forma, y es estar vestidos de la armadura de Dios. Amén. ¿Cómo anda un soldado en la guerra? Vestido. De día y de noche, no se quite el traje. Duerme con el fusil de día y de noche. Entonces hay dos luchas que encontramos aquí, ¿verdad? Las cuales el ser humano batalla con ellas 24 horas, 7 días a la semana, que es con la carne y es contra los espíritus demoníacos, ¿verdad?, que hay en este planeta Tierra. Entonces, uno es dirigido por Satanás y el otro es dirigido por nuestra carne que nosotros tenemos. Por eso dice la Biblia, el corazón es engañoso y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Solo yo, el Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a reprender al diablo, se va en el nombre de Jesús. Amén. Se va en el nombre de Jesús. Pero cuando reprendemos la carne, se sujeta, pero ahí se queda. Y es por eso, ¿verdad?, que hay que caminar. Por eso el apóstol Pablo dice, ay de mí, dice que soy muerto, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, dice, eso hago. Porque encuentro, dice, que en mi vida hay una batalla. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago y termino haciendo lo malo. Pablo encontró que había una lucha en sus primeros pasos de caminar con el Señor, ¿verdad? Y se dio cuenta que ahí estaba, ¿verdad? Entonces ahí en 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento de razonamiento, ¿verdad? Es un pensamiento, es un razonamiento. Entonces, cuando Pablo habla de que hay que tomar las armaduras, dice que son poderosas en Dios para enfrentar, dice, argumentos, para contrarrestar esos argumentos que el enemigo va a levantar, ¿verdad? De alguna forma, o va a tratar de influenciar con ellos. ¿Qué pasa cuando nos dejamos influenciar por un pensamiento de derrota? ¿Qué pasa? ¿Verdad? A veces, no sé si usted se ha fijado, ¿verdad?, que cuando alguien te critica o habla en mal de ti, ya el diablo levantó un argumento ahí. Usted se dio cuenta que alguien te criticó y habló en mal de ti, aunque no sea cierto, pero usted ya se malió. Ya el diablo levantó un argumento ahí. Pero ¿cómo este hermano se atreve a decir eso de mí? ¿Cómo esta hermana se atreve a decir eso de mí? ¿Cómo esta persona se atreve a decir eso de mí? ¿Verdad? Esos son los argumentos que el enemigo levanta. No es un pensamiento normal, es un pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una enfermedad. Viene una enfermedad a tu cuerpo. El doctor te dice, bueno, usted tiene una enfermedad. Ya el enemigo levantó un argumento ahí. Y ya usted ya tiene que empezar. Y dice usted, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque, hermano, hay ataques del enemigo a veces que Dios no los permite él. Los buscamos nosotros, ¿verdad? Porque creemos en esos argumentos. Mire, Job fue un hombre muy atacado.
Pero ¿quién atacó a Job? Bueno, en unas partes fue Satanás, pero en otras partes fue su propia carne. Porque uno cuando está pasando una lucha, hermano, te cruzan un montón de pensamientos. Cuando uno está pasando por una prueba, se levantan tantos argumentos, ¿verdad? Y no crea que uno lucha con cosas positivas, sino con cosas negativas. Solo el que pasa por una prueba sabe con lo que tiene que luchar. Entonces, imagínese un hombre que el diablo le quita la riqueza, le mata los hijos, le pone una enfermedad maligna en el cuerpo. ¿Y cómo va a luchar usted con eso, pues? Usted cree, usted va a decir, bueno, estoy bendecido, Señor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a contrarrestar esos argumentos que el enemigo levanta? Y uno puede decir, bueno, ¿fue Satanás o fue la carne de Job que lo traicionó? Tengamos cuidado con los pensamientos que tenemos, porque mire, en Job, capítulo 3, versículo 25, encontramos ahí un argumento carnal. En Job 3, 25. Mire que cuando Job estaba en esa crisis, Job mismo levantó un argumento de derrota en su vida. Y dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Qué tremendo que hay pensamientos carnales que aquí no le vamos a echar la culpa a Satanás. Son argumentos carnales que nosotros levantamos. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué era lo que le preocupaba a Job cuando él tenía riqueza? Y si algún día llego a ser pobre, ¿cómo le voy a hacer? Y si algún día no llego a tener nada, ¿cómo le voy a hacer? Y estos hijos que tengo no son tan espirituales. Y si el diablo me los llegara a matar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y dice, y me ha acontecido. Si me llego a enfermar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Me decía mi pastor, el último pastor que yo tuve. Mira, Saúl, me dice, no sé si esta enfermedad, me dijo, Dios me ha avergonzado o fue que la fe me falló, me dijo, porque murió de un cáncer. No sé, me dijo. Más creo, me dijo, que me falló la fe. ¿Verdad? Porque, hermanos, cuando uno está pasando por una crisis, le van a pasar miles de pensamientos a usted diario por su mente. Y Job temía ser pobre. Job temía que le viniera una enfermedad. Job temía que el diablo le matara a sus hijos. Por eso oraba por ellos todos los días, porque no eran tan espirituales. Y tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un pensamiento de derrota. Porque si usted dice, ¿será que me voy a enfermar? Porque tosió en la noche y dice, de seguro voy a amanecer enfermo mañana. Cabal, amaneció noqueado, ¿verdad? ¿Será que voy a perder este trabajo? Lo va a perder, ¿verdad? ¿Será que la lencha ya no me quiere? Pues ya no lo quiere, ¿verdad? Porque a veces pensamos, todo eso son pensamientos carnales, son argumentos, hermanos, que nosotros a veces levantamos. No le echemos la culpa al diablo por todo, ¿verdad? Entonces en Efesios 6:12 hay una lucha con el diablo, pero en 2 Corintios 10 hay una lucha con mi carne. Están esos dos enemigos. Y usted sabe lo que le pasó a Job, ¿verdad? Entonces, Satanás piensa que como hombre, él trata de poner argumentos para que no tengas fe. Por eso la peor batalla se libra en el ser humano, ¿verdad? En la mente. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Hablando de esos argumentos. Proverbios 23:7. Hay gente que dice que cuando se enferma, ¿será que me voy a morir? Se muere, ¿verdad? Se muere. Porque tenemos que aprender
a usar las armas que el Señor nos ha dado y a saber cómo funcionan, ¿verdad? Entonces dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es la realidad. Tal es tu pensamiento, ese eres tú. ¿Quiere usted escuchar a una persona si es negativa o es positiva? Escúchela hablar. Escúchela hablar, ¿verdad? Tal es lo que tú piensas, eso eres. Por eso le decía, nosotros somos lo que hablamos y lo que pensamos. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos, hermanos, cosas negativas. Porque Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte está en lo que hablamos, en lo que declaramos. Si usted va a hablar cosas negativas, cerrémonos la boca mejor, ¿verdad? Yo he aprendido que antes que nos agarrábamos seguido del chongo con mi esposa, ella me decía, habla. No, mi amor, no voy a hablar, le decía. La voy a regar. Soy muy orgulloso y me voy a enojar contigo y no te voy a pedir perdón, no te voy a perdonar. Habla, me decía. No, no voy a hablar. Y es que si yo hablo la voy a regar, le decía. Entonces, el sabio, dice la Biblia, calla cuando debe de callar y habla cuando debe de hablar. Entonces, hermano, usted es lo que habla. La vida y la muerte, dice, están en el poder de la lengua. Y el que habla de ella, dice, comerá de su fruto. Pastor, declaro que este año Dios me va a bendecir al 100%. El 31 de diciembre, ese hermano va a estar bendecido al 100%. Pastor, pero yo creo que a mí me van a deportar más bien. Allá va a terminar en Centroamérica. Tenga cuidado lo que habla, hermano. Porque tenemos que aprender a usar las armas, cómo funcionan en el Señor. Porque Cristo nos ha dado armas. En 2 de Timoteo 1:7 dice el Señor ahí. Vamos a 2 de Timoteo 1:7 para que aprendamos a manejar las armas. 2 de Timoteo 1:7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, dice, propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder. Está hablando de autoridad, ¿verdad? Está hablando de autoridad. Está hablando de dominio propio, de saberse controlar. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder, dice, de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Nos está hablando que nosotros servimos a un poder sobrenatural. Entonces la mente son argumentos negativos que a veces el enemigo va a levantar y tenemos que pelear con esos argumentos todos los días. Yo no sé si usted, ¿verdad?, lucha diariamente con todos los argumentos, pero cuando uno pasa pruebas difíciles, uno dice, bueno, y uno quiere leer la Biblia, quiere cantar, ¿verdad? No quiere abrir su boca así de una manera porque va a hablar cosas negativas. Entonces yo cuando quiero decir algo negativo, mejor me pongo a cantar. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Porque si hablo en lo natural la voy a regar, ¿verdad? Entonces mejor leo la Biblia, me pongo a orar o me pongo a escuchar un canto. En el Salmo 77:12 nos habla, hermanos, esos pensamientos, ¿verdad?, con los que luchamos diariamente. Salmo 77, verso 12. Mire lo que dice el salmista. Meditaré en todas tus obras. ¿Esos son argumentos caídos o son armas espirituales? ¿Qué es ese? ¿Es un pensamiento caído o es un arma espiritual? Es un arma espiritual. David dice, meditaré en todas tus obras. Yo creo, hermanos, que cuando uno está pasando por una prueba hay que meditar en las obras de Dios, ¿o no? ¿Qué mejor arma, hermanos, que cuando usted está pasando por una prueba, meditar en las obras de Dios? Porque Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El poder de Dios no ha menguado.
Entonces el salmista dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos, dice. Así que mire, cuando no tengamos algo bueno que hablar, hablemos de la Biblia, hombre, ¿verdad? Porque a veces nos reunimos solo para hablar de derrotas y de fracasos y de miseria. No, hombre, hablemos de la Biblia mejor. En Honduras ahorita solo se habla de un presidente que está preso. Ahora se llenaron los cuartos allá en la corte en Nueva York, porque todos quieren que el expresidente, ¿verdad?, le metan unas 5 o 4 cadenas perpetuas, porque no lo quieren. Y dice el Señor, no te goces de tu prójimo en el día malo, no vaya a ser que te vea Jehová y se enoje, ¿verdad? Y solo de eso se habla. Pero no miramos a una esposa y 2 hijas que están clamando. ¿Por qué no pedir mejor, Señor, que se haga la perfecta voluntad tuya? ¿Verdad? Entonces el salmista dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos poderosos. Mire, hermano, cuando usted llegue a una reunión y están hablando de derrota, dígale, ¿sabes qué, hermano? Ahora hablemos de... Cuénteles una historia de la Biblia, hombre, ¿verdad? Cuénteles una historia. En otras palabras, está diciendo el Señor aquí, considera cuál es tu primer pensamiento al despertar. Y considera cuál es tu último pensamiento cuando te vas a dormir. Cada día que usted se levante, diga usted, ¿qué pensamiento voy a pensar? Y cuando se vaya a dormir, diga, ¿con qué pensamiento me voy a dormir? ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted un dicho que dice, mente vacía, habitación del diablo? Entonces somos lo que pensamos y lo que decimos. Eso somos nosotros, ¿verdad? Tú te transformas en lo que piensas y en lo que dices. No podemos tener una vida positiva con una mente negativa. ¿Quién quiere vivir con una persona negativa? Dígame usted. Nadie, ¿verdad? No podemos vivir una vida positiva con una mente negativa. Y aquí, hermanos, podemos pensar en un ejemplo. ¿Por qué Dios no pudo meter a su pueblo, Israel, a la tierra que fluía leche y miel? No fue por el diablo, fue por su carnalidad de ellos, fue por su negatividad que ellos tenían. No le echemos la culpa a Satanás. Dios mismo dijo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? De dura cerviz. Entonces, la mentalidad de ellos los dejó sin recibir lo nuevo y lo fresco que Dios tenía para ellos. Se perdieron, hermano. Entrar a la tierra prometida. Más de 2 millones de personas, imagínense. No pudieron entrar a la tierra prometida, dice, por su negatividad de ellos. Es que una persona negativa, hermano, nunca va a poder emprender nada. Dice el escritor de un libro que el primer paso para fracasar es el temor al miedo, ¿verdad? El temor al miedo, y hay gente que vive con miedo todo el tiempo. Entonces una persona negativa está cerrado de la cabeza, no acepta consejos de nadie, dice él, yo sé lo que hago. Y lo peor es que le está yendo mal, pero no busca ayuda, ¿verdad? No pudieron recibir lo nuevo de Dios. La mentalidad de ellos estaba atado a un pasado de esclavitud, de miseria, ¿verdad? Y ellos, acuérdense, decíamos el domingo, Dios los sacó de Egipto para llevarlos a disfrutar al desierto las maravillas de Dios. Pero ellos cuando andaban en el desierto no miraban los milagros que Dios hacía. Ellos decían, ay, me recuerdo los ajos que comíamos allá en Egipto, de las cebollas, ¿verdad? De los melones. Y se acordaban de toda la miseria en que vivían. Porque ellos vivían cerrados a un pasado. Hay gente, hermanos, que vive del pasado. Hay gente que fracasó en el matrimonio y no se volvieron a casar porque dijeron, no, pues para vivir igual como vivíamos, ¿para qué? Porque tomaron el ejemplo de un pasado y no se dan la oportunidad de comenzar de nuevo. Y qué triste, ¿verdad? Que hay mujeres y hay hombres que se quedaron solteros toda la vida porque dijeron, no, el matrimonio no sirve. No, es que a lo mejor
tu carnalidad, ¿verdad? Te quedaste atado a esa vida y no pudiste disfrutar. Entonces no podrás avanzar mientras tu mentalidad esté atada a un pasado. Por eso cuando vienes a la iglesia tu mente es transformada, es liberada, ¿verdad? Porque nadie puede avanzar a cosas nuevas con una mentalidad vieja y carnal. No podemos pensar en lo positivo. No puedes permitir, hermanos, que tu mentalidad carnal te desconecte del próximo milagro que Dios tiene para ti. Hay gente que dice, pastor, yo creo que yo de esta enfermedad me voy a morir. ¿Por qué lo piensas así? Como decíamos el domingo, tengo 10 razones para morirme, pero tengo una para vivir porque Cristo está conmigo, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos con una mentalidad fresca, hermanos, estás en el VIP para recibir el próximo milagro, ¿verdad? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas, dice, cada mañana. Amén. Cada mañana. Imagínense qué lindo. Entonces tenemos que activar nuestra mente a lo que Dios tiene para ti mañana. No puedes vivir en el ayer, ¿verdad? La segunda cosa que aprendemos aquí para poder a funcionar el arma, las armas que Dios nos ha dado, es que todo comienza y termina con la mente. La primera arma decíamos que era ¿cuál? ¿Cuál fue la primera? Hasta a mí se me olvidó ya. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Esa es la primera. Pero la segunda que nos habla aquí es que todo comienza y termina con la mente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encontramos un ejemplo bien bonito. ¿Qué fue lo que el diablo usó contra Eva para sacarla del propósito de Dios? Un pensamiento. Con que Dios les ha dicho, le dijo. ¿Sabe Dios que el día que ustedes hagan esto, un pensamiento les puso caído? Y con ese pensamiento destruyó esa pareja que fueron sacados del paraíso de Dios. Qué tremendo. Cuando le habló Satanás, le tiró la carnada a ver si caía. Y sí, cayó, ¿verdad? Viendo la fruta, la codició, la deseó, dice la Biblia. Y Satanás logró poner en la mente de Eva, ¿verdad? Esa tentación para destruirla. Por eso, hermanos, en una crisis que nosotros pasemos, no podemos enfrentarla con un pensamiento carnal, sino con un pensamiento espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, dice, no puede entender las cosas que son del espíritu, que son espirituales. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Pero en esta versión que la hermana va a poner ahí, en 1 Corintios 2:14, no dice el hombre natural. ¿Qué dice? ¿Ah? Dice, más el hombre dice animal. Porque hermano, cuando el hombre no está controlado por Dios, es como un animal. Actúa sin razonar, sin razonamiento. Por eso dice allá, no seas como el burro, dice el Salmo 32:8, ¿verdad? Que no entiende, que necesita que le pongan freno, dice, para que entiendan. Entonces dice aquí que el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, dice, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces, por eso Pablo dice aquí, ¿verdad? Que tenemos armaduras, no carnales, dice, porque contra los argumentos del diablo no se pelea carnalmente, se pelea en una atmósfera espiritual. Cuando el diablo, hermano, nos pone un pensamiento, una crisis, ¿cómo lo vamos a pelear? No es en la carne. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, diariamente se levantan en tu mente
¿verdad? Argumentos de derrota, de fracaso y de todo. Pero qué bonito cuando leemos 1 Corintios 2:16, que nos habla, ¿verdad? Lo que viene a nuestra mente cada vez que leemos la Biblia. Mire cómo la mente es activada con el cielo cuando leemos la palabra. Dice ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Mire que no dice la tendremos, mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo, pastor? La palabra de Dios. Cada vez que lees la Biblia, viene conocimiento de Dios hacia ti, ¿verdad? Por ejemplo, usted lee que Dios abrió el mar allá en Egipto. Inmediatamente ese conocimiento viene a tu mente y usted lo cree, porque lo discernimos en el Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que el Señor abrió el mar? Lo abrió. Pero una maestra le estaba enseñando en la escuela a una niña que venía a la iglesia. Dicen que la maestra decía, bueno, los cristianos dicen que Dios abrió el mar allá en Egipto, pero no es cierto, decía la maestra. Porque hay un tiempo que el mar ahí en Egipto, ¿verdad? El agua es a la rodilla. Y entonces por eso todos los israelitas no se ahogaron, ¿verdad? Porque en ese tiempo el agua se secaba. Y a la niña se le había enseñado un domingo antes en la escuela dominical, ¿verdad? Que si el mar se secó y es cierto que el agua daba hasta las rodillas, entonces el milagro fue más grande porque se ahogaron con el agua a las rodillas. ¿Sí me entiende? Y entonces la niña le dijo a la maestra, entonces maestra, el milagro fue más grande, le dijo, porque se ahogaron con el agua a las rodillas. Qué cosa, ¿verdad? Entonces cuando usted lee en la palabra, hermanos, que Dios abrió el mar, inmediatamente usted recibe ese conocimiento. Lo agarra. Por ejemplo, el salmista dijo en el Salmo 118, versículo 17 parece que es. Ahí hay un conocimiento poderoso. Cuando usted está peleando con un espíritu de muerte, ¿verdad? Dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré, dice, las obras de Yahvé. Contaré las obras de Jehová. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista? Está trayendo un conocimiento sobrenatural a su enfermedad. Imagínense. Y qué tremendo que a través de la palabra de Dios, usted la pone en su mente y ese pensamiento va a llegar a donde está el mal y va a hacer la obra. Por eso dice la Biblia, envió la palabra y los libró de su ruina, dice, y los sanó a todos. ¿Se imagina? A todos. Entonces, tú puedes tener conocimiento de Dios cuando has leído la palabra. Por ejemplo, cuando usted dice, bueno, Dios se llama el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai? ¿Quién sabe? El Todopoderoso, ¿verdad? El Todopoderoso. Por eso en el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente quiere decir ahí el Shaddai. Entonces usted recibe ese conocimiento y dice, bueno, Señor, revélate aquí en esta crisis que yo estoy pasando como el Shaddai, ¿verdad? Porque tú recibiste ese conocimiento cuando leíste la palabra. Imagínese. Por ejemplo, Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo, diga conmigo todo. ¿Lo creo o no? Mi Dios suplirá, dice, todo. ¿Todo qué? Lo que nos haga falta. Ay, pastor, pero ¿será verdad ese versículo? Bueno, ese es conocimiento, si me entiende, revelado de Dios, que usted lo hace rema para usted. Mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme, dice, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, el salmista está poniendo a Dios como Jehová, su proveedor. Su proveedor. Entonces, por eso hablamos de las armas espirituales y sus funciones. El pensamiento de derrota va a venir. ¿Será que me voy a sanar? Hay gente que no va al doctor porque piensa que le va a decir todos los males que tiene, ¿verdad? Hay gente que no va al doctor, hermanos, porque piensa negativamente. A mí me toca hacerme el examen físico cada 2 años porque tengo licencia de manejar buses. Y cada vez que llego, cada 2 años, en la lista ahí, ¿tiene diabetes? No. ¿Tiene cáncer? No. ¿Tiene esto? No. Nada, todo, no. Y lo mira el doctor, me dice, how old are you? 53. Wow, dice, congratulations. ¿Qué le andas poniendo ahí que tengo enfermedades, hermano? Si los lentes por eso no me los pongo, porque no me acostumbro. Por eso uso este lacta, porque aquí solo le hago con el dedo así, se hace grande la letra. Me ahorro los lentes, ¿verdad? Me dice mi esposa, yo aquí a nadie veo, dice mi esposa, pues no veo. Bueno, yo los alcanzo a ver todavía, imagínense. Entonces encontramos aquí esa revelación de ese conocimiento, mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Usted no va a poder recibir este conocimiento, hermanos, a menos de que usted lea la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 59:19, usted lee la palabra de Dios. Por eso es bueno aprender este versículo de memoria. Yo de tantas revolcadas que el diablo me ha dado, me he aprendido todos estos versículos, porque con esos peleo todos los días. Pero dice ahí, y temerán, dice, desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo, dice, como río, mas el Espíritu de Jehová, dice, levantará ¿qué? Bandera de victoria. ¿Cómo va a venir el enemigo? Como río. Pero más adelante dice que también el Espíritu de Jehová levantará, ¿qué dice? Bandera de victoria. Así es que, hermanos, las crisis van a venir. El día malo va a venir. Pero dice ahí que el Espíritu Santo va a levantar, dice, bandera de victoria. Pastor, me quiero divorciar. No se divorcie. No se divorcie. No declare que se va a divorciar. Pelee, porque el Espíritu Santo le va a dar bandera de victoria. Tienes un hijo en drogas o una hija perdida, pelee, no declare derrota sobre él, sobre ella. Señor, estos hijos van a servir al Señor. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que la armadura de Satanás es ir en contra de todo lo que domina tu mente. El diablo siempre va a querer poner un pensamiento caído, pero Dios te va a poner la mente de Cristo para que luches con todos los pensamientos caídos con los que nosotros luchamos. Martín Lutero dijo una gran verdad. Es imposible, dijo, evitar que los pájaros vuelen, dijo, sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar, dijo, de que hagan nido. Hay pensamientos que te quieren atormentar y hacer nido en tu cabeza. No los dejes, ¿verdad? No podemos impedir que esos pensamientos nos ataquen, pero sí podemos impedir que hagan nido en nosotros, ¿verdad? Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Mire qué lindo este versículo. Vamos a leerlo. Josué 1:8. Estas son armas y sus funciones que Dios nos ha dado. Pero a veces, hermanos, nosotros leemos la Biblia como una prensa, un periódico o como una revista. No. Cuando usted lea la Biblia, hermanos, dígale, Señor, háblame a través de esta lectura que voy a leer. Háblame a través de este personaje que voy a leer. Y dice ahí en Josué 1:8, ¿cómo comienza? Nunca se aparte de tu boca, dice, esta prensa o esta revista. No, este libro nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley. Está hablando de la Biblia. Sino que de día y de noche. Diga conmigo, de día y de noche. Si usted no puede leer, si usted no puede dormir en la noche, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a ver una película? ¿Idiotizándose ahí en el Facebook? No, dice, medita de día y de noche.
Cuando el diablo te ataque, que no puedes dormir, dice, medita de día y de noche. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Medita de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino, dice, y ¿todo qué? Te saldrá bien. Imagínese, cuando no puedas dormir, ella prosperará todos tus caminos. Qué tremendo lo que Dios dice a José, hermano. Mantén la palabra en tu mente. En tu mente. Porque cuando uno no puede dormir, hermanos, olvídese. En tu mente. Ella te hará prosperar, dice. Por eso Satanás lo que quiere es sacar de la mente la palabra de Dios. Él quiere tu mente sacarla para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí declara el salmista. Uno de los versículos favoritos míos es Jeremías 20:11. Nunca lo he podido cambiar por otro versículo. Este es mi versículo en los 20 años que tengo de pastorado y en los 11 que tengo de ser líder de una iglesia. Este ha sido mi versículo de memoria de defensa toda mi vida. Porque aquí habla el Dios que pelea mis batallas, ¿verdad? Porque todos tenemos batallas. Y dice aquí, mas Jehová dice, está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Mire cómo dice, mas Jehová está conmigo. ¿Cómo está? Como poderoso gigante. Por tanto, dice, los que me persigan, ponga aquí enfermedades, ponga demonios. Por tanto, los que me persiguen, dice, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado, dice, mi causa. Qué tremendo cómo este hombre peleaba, ¿verdad? Señor, mira mis enemigos que se han levantado contra ti. Pelea tú, Señor, porque yo no puedo pelear contra ellos, pero tú sí puedes. Entonces aquí Dios presenta como Jehová Sabaoth, el Dios que pelea todas mis batallas. Y aquí en Génesis 15:1 vamos a leer este otro versículo para terminar aquí este otro punto y nos despedimos. Mire Abraham cómo usaba las armas que Dios le daba y sus funciones. Dice aquí, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham. Después de estas cosas, ¿qué había sucedido antes? Abraham había sido atacado por el diablo y por su carne. Y no aceptó ninguna oferta de los dos. No le hizo caso ni a su carne, ni le hizo caso a Satanás. ¿Verdad? Entonces dice ahí, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, le dijo, ¿será cómo? Sobremanera grande. Imagínense, hermano. ¿Qué nos enseña aquí? Donde quiera que tus ojos se enfoquen, que haya un versículo de la palabra de Dios en tu vida. Donde quiera, ¿verdad? Con la palabra de esperanza y de sanidad. ¿No dice la Biblia, el justo por su fe vivirá? Claro. Entonces, la tercera arma que encontramos, y aquí voy a terminar, no la voy a desglosar toda, pero la tercera arma que encontramos aquí, hermanos, es los procesos de Dios cambian tu forma de pensar. Los procesos de Dios cambian tu forma de pensar. Mire, Dios nos va a procesar. Dios nos va a procesar y nos va a enseñar verdaderamente a vivir vidas transformadas. Por eso es que Dios permite a veces miles de procesos en nuestra vida. Todos vamos a pasar por miles de procesos, pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a buscar del Señor. Los procesos son más dolorosos cuando nos alejamos de Dios.
Pero cuando venimos a Cristo, los procesos, Dios nos da la victoria para que podamos seguir adelante. Todos los hombres, hermanos, que fueron procesados por Dios en la Biblia, murieron en victoria. Cuando usted lee la historia de David, dice la Biblia que David terminó, dice, bendecido en buena vejez, porque se dejó procesar por el Señor. David no se fue al mundo, David no se enfrió, ¿verdad? Al contrario. Cuando usted lee Moisés, dice que Moisés terminó lleno de vida. Cuando usted lee la historia de Abraham, terminó lleno de vida, ¿verdad? Dejémonos procesar por Dios, hermano. En los procesos hay que correr a Dios. No se quede en su casa, no se quede en la derrota llorando allá. Corramos al Señor. Corramos al Señor. Vivamos con una mentalidad nueva, ¿verdad? Que podamos decir, Señor, que yo te conozca a ti como el Dios que pelea todas mis batallas. De acuerdo a tu crisis, Dios te ha dado un conocimiento para que podamos vivir en victoria. Amén. Así que tenemos esos dos enemigos. Tenemos 2 Corintios 10, 4 y 5 para pelear con la carne. Todo pensamiento, dice, de derrota, de fracaso, de miseria, tráigalo a Cristo, hermano. Dígale al Señor, Señor, yo traigo este pensamiento de derrota. Señor, es que ya mi mujer no tiene arreglo, mi marido no tiene arreglo, mi hijo ya no tiene arreglo. Señor, yo ya no tengo arreglo. No, traiga eso negativo a los pies de Cristo y entréguele su vida al Señor, y Dios va a hacer cambios extraordinarios en nuestra vida. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, Padre, a pelear las batallas. Tú nos enseñas, Señor, nos has dado armas para pelear con enfermedades, armas para pelear con cosas negativas, armas para pelear, Señor, con todos esos argumentos, Padre, que a veces se levantan en nuestros pensamientos, Señor. Sabemos que hay un proceso, Padre mío, de poder llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, a la plenitud de Cristo, Señor. Sabemos que en estos tiempos, Padre, es fácil encontrar un cristiano caído, un cristiano derrotado, es fácil. Pero qué difícil a veces es hallar un cristiano que anda en victoria. Qué difícil es hallar un cristiano, Señor, que te sirva cuando está pasando por una prueba. Señor, qué difícil, Padre, es hablar de victoria, Señor, cuando a veces estamos pasando por la prueba, por el fuego, Señor. Qué difícil, pero danos la mente de Cristo, Padre. Danos, Señor, esas armas espirituales, Señor, porque contigo vamos a desbaratar ejércitos, y con nuestro Dios, dice la Biblia, vamos a saltar muros. El diablo no nos va a detener, la carne no nos va a detener. El diablo y sus armas y sus funciones no nos van a detener. Señor, ayúdanos, Padre, a poder todos los días vivir, Señor, en tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por mi hermano, por mi hermana que está aquí. Dale la victoria, Señor. Dale la victoria a ese matrimonio. Dale la victoria, Señor, a mi hermana, a mi hermano, sobre ese hijo, sobre esa hija. Dale la victoria a mi hermano sobre esa lucha, tal vez en esas finanzas, Señor amado. Danos la victoria, Señor. La Biblia dice, Padre, que los que creímos en el Señor y fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, no seremos avergonzados. El enemigo nos va a atacar de muchas maneras, a unos en enfermedades, a otros en finanzas, a otros en familia, a otros en matrimonio, a otros, Señor, de diversas maneras. Pero que el Señor reprenda a todos esos enemigos que se levantan contra los hijos de Dios. Señor, declaramos, Padre, que si tú estás con nosotros como poderoso gigante, todos nuestros enemigos serán derrotados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Gloria al Señor. Salude a nuestros hermanos. Amén.
Y bueno, ahí les van a dar una bolsita de comida. Y el domingo a las 5 de la tarde, véngase, traiga un invitado, ¿verdad? Las damas a las 5 de la tarde se van a reunir ahí en este parque que está aquí en la esquina el sábado. Dios bendiga.